Cordial saludo, estimados aprendices. Teniendo en cuenta la guía de actividades que se planteó la semana pasada, vamos a contextualizar la temática de control industrial. Inicialmente vamos a hablar sobre lo que son los tipos de control. Básicamente vamos a trabajar nosotros el control a nivel analógico y el control a nivel digital. El control analógico se utilizaba con proyectos netamente desarrollados con dispositivos electrónicos, donde se basaba en el manejo de transistores y el manejo de amplificadores operacionales que realizaban actividades de control, se utilizaban como comparadores, como derivadores y eran parte de los sistemas que vamos a utilizar en control digital. Ya cuando hablamos de controles digitales ya estamos hablando de la incorporación de microcontroladores y de microprocesadores que se encargan de realizar todas esas funciones que antiguamente o inclusive en la actualidad manejan lo que son los transistores y los amplificadores operacionales, pero por costos y por velocidad de procesos ya se opta por los microcontroladores y los procesadores debido a su misma velocidad. Y esto como tal lo vamos a utilizar en lo que son los PLCs. Dentro de esos controles digitales, básicamente vamos a trabajar dos controles. Uno que se llama el control de lazo abierto y otro que lo vamos a identificar como el control de lazo cerrado. El control de lazo abierto como tal, como nos lo muestra la diapositiva, está orientado en ejecutar una acción. Entonces yo tengo el ejemplo acá de que yo tengo la luz, simplemente le voy a dar una orden, voy a apagar la luz, voy a encender la luz y básicamente lo que se está haciendo es que se está ejecutando la tarea. No estamos comprobando si la ejecución se está realizando como tal, entonces básicamente aquí vamos a tener una entrada, vamos a tener un proceso y vamos a tener una salida. Entonces eso es básicamente lo que viene a ser un control de lazo abierto. Aquí en el ejemplo vamos a tener por ejemplo el llenado de un tanque. Vamos a hacer referencia a ese llenado de tanque también a una de las propuestas que tenemos de proyecto, que es el envasado. Entonces en el llenado del tanque simplemente vamos a tener una válvula que se va a abrir con el fin de llenar el tanque. Pero ahora, si la entrada es dar la apertura de la válvula, ¿cómo sabemos que la válvula se abrió o no se abrió? O que nosotros tenemos en su defecto que la válvula, por el sistema había flujo de fluido para que nos llenara el tanque. No lo sabemos dentro del control de lazo abierto. Por eso fue que aparecieron los sistemas de control de lazo cerrado, donde básicamente lo que se incorpora acá es una verificación de ese proceso y con base a esa verificación se vienen a ejecutar tareas. Entonces, cuando estamos hablando de un control de lazo cerrado, lo miramos en el siguiente sistema, ya incorporamos más elementos. Ya tenemos lo que es la señal de entrada, que en este caso va a ser una orden que se va a dar. Vamos a tener una señal de error, que es la que me va a decir, por ejemplo, en este caso, si se abrió la válvula o no se abrió la válvula. Vamos a tener unos elementos de control que vienen determinados por microprocesadores, microcontroladores, para ser desarrollados puede ser dentro de un sistema de desarrollo embebido Arduino o un PLC. Antiguamente se desarrollaban con amplificadores operacionales. Vamos a tener una planta o proceso que en el sistema vendría a ser todo el sistema completo de la tubería, la válvula, el llenado del tanque, el tanque. Y vamos a tener elementos de realimentación que en el caso de que yo, por ejemplo, quisiera poner el sistema dentro del encendido y el apagado de la luz, debería colocar un dispositivo que se encargue de verificar si se está cumpliendo o no se está cumpliendo la tarea, que en este caso podría ser un sensor de luminosidad que me va a indicar que la lámpara se encendió. O en su defecto me va a colocar, por ejemplo, en el camino voy a colocar un controlador de corriente, un medidor de corriente que me va a indicar si el dispositivo se encendió o no se encendió. De cierta forma, podríamos mirar este ejemplo que me está determinando una temperatura deseada, que estamos hablando que dentro de estos sistemas de lazo cerrado hay un factor clave que se conoce como el set point. Ese set point es el que se va a encargar de decirme hasta dónde yo tengo que manejar estos sistemas.
Si yo vuelvo al ejemplo del tanque con agua, vamos a tener aquí una válvula, vamos a tener el llenado del tanque, aquí vamos a tener el tanque, este va a ser el set point, que va a ser el nivel que yo deseo de mi tanque con agua. Este set point, la característica es que tiene que ser ajustable. Y esto generalmente en los sistemas de control se trabaja a partir de un sistema HMI, de una interfaz donde yo este set point lo puedo tanto subir como bajar y el usuario va a ser encargado de hacer esa modificación. Ya cuando yo hago esa modificación puedo determinar dentro de mi sistema de control cuáles son las variaciones de nuestra variable como tal, valga la redundancia. Ya queriendo nosotros hacer ese tipo de controles, nos remitimos a uno de los sistemas de control más tradicionales y lo que se quiere hacer es controlar temperatura, donde vamos a determinar un set point. Vamos a determinar un set point en esta ubicación. Cuando yo enciendo mi sistema de calefacción, él va a comenzar a incrementar la temperatura hasta que lleguemos al set point. Pero durante ese proceso que está sucediendo, a medida que va avanzando mi sistema, se comienza a calcular algo que se llama el error. Y el error lo que me va a permitir es ajustar el sistema. Y a medida que la temperatura va subiendo, el error se va decrementando. Y lo que nosotros estamos buscando es que este error llegue a cero. La idea es que el sistema, tan pronto llegue al set point, se mantenga en ese estado porque es el estado que yo determino para mi sistema. ¿Qué va a pasar con ese sistema? La temperatura, así yo apague acá la calefacción o el actuador de la temperatura va a subir por efectos de la inercia. Tan pronto deje de calentar, porque digamos que es una resistencia eléctrica, ella va a seguir calentando mientras que llega un proceso de enfriamiento, va a comenzar a descender la temperatura, va a comenzar a bajar, pero en ese proceso de que seguía aumentando, el error cambia. Y ahora el error comienza a subir. Por eso también decimos que este error es un error absoluto. No estamos hablando en este caso de errores positivos y errores negativos, sino que estamos hablando de un error absoluto, de que si por ejemplo acá tenemos un error del 10%, aquí también tenemos un error del 10%. Y por ende el sistema, a lo que ya pasa por este punto y supera este punto, va a activarme otra vez el actuador, que va a hacer que la temperatura vuelva a subir y él se va a quedar en un proceso ondulatorio que lo vamos a llamar un proceso amortiguado, que es lo que me hace referencia a los amortiguadores, por ejemplo, de un vehículo, y el sistema se va a quedar en una constante variación si no implementamos medidas de control. Ahí es donde van a entrar los controles diseñados para este tipo de aplicaciones. Y puntualmente vamos a tener lo que son los controles proporcionales, los controles integrales y los controles derivativos. Donde estamos hablando que un control proporcional lo que va a hacer, cuando hacemos un control proporcional, lo que vamos a hacer es que el sistema sea proporcional a la señal que estamos midiendo. Si estamos midiendo la temperatura y necesitamos que el valor suba, es proporcional a que suba a que está encendido. Si ya pasó ese valor, es proporcional a que esté apagado. Entonces es simplemente una acción-reacción. Y cuando estamos hablando de estos dos tipos de controles, estamos mirando lo que está pasando antes de la acción y vamos a tratar de predecir lo que va a pasar después de la acción. ¿Qué es lo que buscaríamos dentro de un sistema de control? Que a medida que yo voy aumentando la temperatura y estoy reduciendo el error porque me estoy acercando al set point, comienzo a bajar la potencia de la resistencia eléctrica. Acá digamos que tenemos la resistencia eléctrica en un 100%, porque en este punto tenemos un error del 100%. Si yo requiero 90 grados y estoy en 0 grados, 90 menos 0 me va a dar 90. Eso significa que tengo un error del 100%. En este punto, digamos que yo ya tengo 20 grados menos la temperatura que necesito, eso va a ser proporcional al error. Y la idea es que yo comienzo a reducir la potencia de la resistencia
para reducir esta variación. Y eso se hace a través de la integración de estos tres sistemas de control digital, y esto es un sistema muy conocido como un control PID. Entonces, es uno de los sistemas más utilizados a nivel de control, donde básicamente lo que yo estoy haciendo es utilizando una variable para ajustar cada uno de estos tipos de control para reducir el valor. Ahora, esto no aplica solamente para temperatura. Como les digo, es una técnica de control. La guía que estamos desarrollando, y a partir de este momento la vamos a comenzar a desarrollar para darle solución hasta el sábado que viene, va a ser basado en estos sistemas de control, y vamos a comenzar a implementar este control, tanto el proporcional como integral como el derivativo, inicialmente en un modelo que lo vamos a conocer como un sistema de desarrollo embebido de Atmel, más conocido como Arduino. ¿Por qué Arduino? Porque es un sistema muchísimo más asequible para todos, y con él vamos a comenzar a trabajar.